Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en los rincones más oscuros de la mente humana. En esta ocasión nos adentramos en un misterio que aterra y fascina a partes iguales. La psicología de aquellos capaces de cometer actos atroces. Actos que desafían nuestra comprensión del bien y del mal. Y lo que es aún más inquietante, ¿cómo podemos identificar las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde? Imaginen una mente brillante, capaz de una sofisticación excepcional, pero también de una crueldad inimaginable. Esa dualidad, esa mezcla de luz y oscuridad es lo que exploraremos hoy. A través del caso de Hannibal Lecter, intentaremos comprender cómo una persona puede albergar tal oscuridad. Y cómo esa oscuridad puede manifestarse de formas tan sutiles, tan engañosas. Exacto, recordemos cómo Lecter se desenvolvía en sociedad. Un hombre culto, refinado, un brillante psiquiatra. Un lobo con pie de cordero. Pero bajo esa superficie se escondía un depredador astuto y manipulador. Y esa manipulación, esa capacidad para controlar y explotar a otros, es una de las primeras señales que debemos tener en cuenta. Un ejemplo claro de esto es la relación que establece con la agente Clarice Starling. Lecter la envuelve un juego psicológico, un quid pro quo, donde intercambia información por detalles íntimos de su vida. La seduce con su intelecto, la intimida con su conocimiento, siempre con un objetivo: manipularla, Es como si fuera un maestro ajedrecista moviendo sus piezas. anticipando cada movimiento de su oponente. En el caso de Clarice, Lecter juega con sus miedos, sus vulnerabilidades, busca desestabilizarla para obtener lo que desea. Y lo que es aún más perturbador es la falta de remordimiento, la ausencia total de empatía por sus víctimas. Es escalofriante recordar la escena de su escape de la prisión, la brutalidad, la sangre, la visa. Y mientras tanto, Lecter disfruta de la música clásica, ajeno al horror que ha desatado. Esa desconexión emocional, esa incapacidad para conectar con el sufrimiento ajeno, es un indicador crucial. Muchos expertos relacionan el comportamiento de Lecter con el trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno se caracteriza por un patrón de desprecio por las normas sociales. La manipulación, la impulsividad y la falta de empatía. Es decir, Lecter cumple con muchos de los criterios que definen a este trastorno. Y aunque un diagnóstico clínico solo puede realizarlo un profesional, conocer estos rasgos puede ayudarnos a identificar posibles señales de alerta en nuestro entorno. Claro, no se trata de diagnosticar a las personas a la ligera, sino de estar atentos a ciertas conductas que podrían indicar un problema más profundo. Exactamente. La clave está en observar, en prestar atención a cómo las personas interactúan con los demás, cómo reaccionan ante el dolor o la frustración. En el caso de Lecter, su infancia, marcada por la violencia y la pérdida, podría haber sembrado las semillas de la oscuridad que lo consumió. El trauma sin duda puede dejar profundas cicatrices en la psique humana, pero no es el único factor que determina el comportamiento de una persona. Es un complejo entramado de naturaleza y crianza, de experiencias individuales y predisposiciones genéticas. La pregunta que surge entonces es: ¿hasta qué punto podemos detectar estas tendencias antes de que se conviertan en un peligro real? ¿Y si podemos hacerlo? ¿Cómo podemos intervenir para evitar que una persona se convierta en un monstruo? Esa es la pregunta clave, y aunque no hay respuestas fáciles. Comprender la psicología de estos individuos es el primer paso para prevenir la tragedia. Es como intentar descifrar un código que puede salvar vidas Un código que se esconde en lo más profundo de la mente humana. y que a veces se manifiesta en los actos más inesperados, más terribles. Es una tarea desafiante, pero crucial si queremos comprender la naturaleza del mal y protegernos de aquellos que son capaces de infligirlo. Porque a veces el monstruo no se esconde en las sombras, sino que camina entre nosotros disfrazado de normalidad. Y la única forma de desenmascararlo es a través del conocimiento, la observación y la voluntad de mirar de frente a la oscuridad que habita en el corazón humano. Y solo así podemos enfrentarla y evitar que nos consuma. Un código que se esconde en lo más profundo de la psique humana, en esos rincones oscuros que a veces nos negamos a ver. Y uno de los patrones más llamativos en Lecter, además de la manipulación, es su fascinación por lo macabro, su gusto por la violencia. Una fascinación que llevada al extremo se traduce en actos de una crueldad inimaginable. Actos que nos confrontan con la parte más oscura de la naturaleza humana. Actos que nos obligan a preguntarnos qué nos hace humanos y qué nos separa de la barbarie. Pensemos en el canibalismo. Un acto que nos produce repulsión, que transgrede todos los límites de la moral. El canibalismo a lo largo de la historia se ha asociado a diferentes rituales, creencias, incluso a la supervivencia en situaciones extremas. Pero en el caso de Lecter va más allá. Es una expresión de su dominio, de su control absoluto sobre sus víctimas. Como si al consumir a sus víctimas también absorbiera su esencia, su poder. Es una idea escalofriante, pero que nos da una pista sobre la mente de un depredador.
Y lo que es aún más inquietante es que este tipo de individuos a menudo se camuflan en la sociedad. Se presentan como personas normales, incluso encantadoras, lo que dificulta aún más su detección. Exacto, no siempre se trata de individuos solitarios o marginados. De hecho, Lecter era un hombre culto respetado, con una vida aparentemente normal. Y esa es la verdadera trampa, porque nos hace creer que estamos a salvo, que podemos distinguir fácilmente entre el bien y el mal. Pero la realidad es que la línea que separa a ambos es a veces muy tenue. Y la única forma de protegernos es estar informados, ser conscientes de las señales por sutiles que sean. Hablamos de la manipulación, la falta de empatía, la fascinación por la violencia. Son piezas de un rompecabezas que, una vez ensambladas, pueden revelar una imagen aterradora. Pero, ¿qué podemos hacer si detectamos estas señales en alguien? ¿Cómo podemos intervenir? Lo primero es recordar que no somos profesionales de la salud mental. No podemos diagnosticar ni tratar a nadie. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Lo más importante es buscar ayuda profesional, alertar a las autoridades, a un psicólogo o a un psiquiatra. Es decir, poner el caso en manos de expertos que puedan evaluar la situación y tomar las medidas necesarias. Exactamente. No podemos subestimar la gravedad de estas señales. Porque estamos hablando de prevenir tragedias, de salvar vidas. Y aunque no siempre es fácil, tenemos la responsabilidad de actuar, de no mirar hacia otro lado. Es como una especie de deber cívico, ¿no? Protegernos a nosotros mismos y a los demás. Así es. Y para eso necesitamos comprender la mente de aquellos que son capaces de hacernos daño. Desentrañar sus motivaciones, sus patrones de comportamiento, sus puntos débiles. Es una tarea compleja pero crucial si queremos vivir en una sociedad más segura. Y para ello es fundamental que hablemos abiertamente sobre estos temas, que rompamos el tabú que rodea la salud mental. Exacto. Necesitamos más información, más educación, más recursos para abordar estos problemas. Porque la ignorancia no nos protege, solo nos hace más vulnerables. La verdadera protección reside en el conocimiento, en la comprensión de la complejidad de la mente humana. Y en la voluntad de actuar a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que crucemos el punto de no retorno, antes de que la oscuridad nos envuelva por completo. Es una batalla constante, sin duda. Una batalla por comprender la naturaleza del mal. Y mientras reflexionamos sobre estos perfiles tan complejos, sobre estas mentes capaces de lo inimaginable, surge una pregunta inquietante, una pregunta que nos desafía a mirar más allá de la superficie. ¿Puede haber algo de humanidad en la mente de alguien como Lecter? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque a pesar de su crueldad, a pesar de sus actos atroces, Lecter mostraba una extraña fijación por Clarice Starling. Una especie de fascinación, de conexión retorcida. Incluso lo llevó a protegerla en ciertas ocasiones. Como si viera en ella algo que le recordaba su propia humanidad perdida. Recuerdo esa escena en la que decide cortarse la mano, para liberarse de las esposas que lo ataban a Clarice, en lugar de lastimarla. Un acto que nos deja con una sensación ambigua, ¿verdad? Pudo ser un gesto de afecto retorcido, o un simple cálculo para mantenerla como sujeto de estudio. Es difícil de discernir. La mente de Lecter es un laberinto de contradicciones. Un laberinto en el que la luz y la oscuridad se entrelazan en un macabro valle. Pero esa ambigüedad, esa posibilidad de que la oscuridad no lo haya consumido por completo, es lo que nos perturba aún más. Porque nos enfrenta a la idea de que la maldad no siempre tiene un rostro monstruoso. A veces se esconde tras una fachada de normalidad, una inteligencia brillante, incluso un encanto seductor. Y esa es la verdadera lección que podemos extraer de la historia de Hannibal Lecter. La maldad no tiene un rostro definido, no se ajusta a un estereotipo. Puede manifestarse en cualquier persona, en cualquier lugar, incluso en aquellos que menos sospechamos. Es una realidad escalofriante, una realidad que nos obliga a estar alerta. Pero no debemos dejarnos vencer por el miedo, al contrario, debemos usar este conocimiento como una herramienta para protegernos, para estar más alerta, para fomentar la empatía y la comprensión en nuestras relaciones. Así es, la historia de Hannibal Lecter es un recordatorio de que la lucha contra la oscuridad es una tarea constante. Una tarea que requiere atención, conocimiento y un compromiso inquebrantable con la luz. Y esa luz se alimenta de la empatía, la compasión, la voluntad de construir un mundo donde este tipo de perfiles no tengan espacio para prosperar. Nos deja con una mezcla de inquietud y esperanza. Una última reflexión antes de concluir este viaje a los rincones más oscuros de la mente humana. Si bien la oscuridad puede ser profunda, recordemos que siempre hay espacio para la luz. La luz del conocimiento, la comprensión y la empatía. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos explorando los misterios que se esconden en lo más profundo de la psique humana.